Hola a todos, bienvenidos a su clase de modelado digital. En esta clase lo que vamos a hacer es esta rueda. Estas ruedas se llaman ruedas de Geneva. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer unas piezas que se pueden mover y pueden mover otras piezas. Entonces, sin más, vamos a empezar. Este va a ser un diseño totalmente paramétrico, como vimos, como estamos viendo en este programa. Vamos a manejar puros parámetros. En este tipo de cosas vamos a manejar algunas fórmulas, pero no es para preocuparnos. Pero bueno, vamos a empezar creando un nuevo diseño. Y bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a crear. Las ruedas de Geneva funcionan de esta manera. Aquí vamos a tener todos los parámetros que vamos a necesitar para empezar a crear este elemento. Entonces se fijan, aquí tengo todos mis elementos, aquí tengo todas las fórmulas y estas van a ser las fórmulas que voy a tener que vaciar dentro de mis parámetros. Entonces, sin más, vamos a empezar a crear los parámetros para poder empezar a crear esta rueda de Geneva y vamos a ver cómo funcionan los parámetros dentro de ella. Vamos a ir a Fusion. Puedo hacer mi ventana un poco más chica para poner aquí puedo poner con Tab en Illustrator, por ejemplo aquí, y puedo poner estos elementos en la parte derecha y así empezar a copiarlos. Recordemos que aquí en Modify voy a tener parámetros y aquí voy a poder empezar a poner mis parámetros. Por ejemplo, aquí tengo que el primero va a ser el radio manija clave. Radio manija clave. Y voy a poner aquí que no tenga unidades. ¿Por qué no voy a utilizar unidades en la creación de estos parámetros? Porque estoy utilizando algunas fórmulas y las fórmulas puede ser que no funcionen de la mejor manera con parámetros. Entonces mejor aquí no ponemos unidades, perdón, con unidades. Entonces aquí vamos a poner en unidades que no tenga unidades. Aquí vamos a poner que el nombre de la primera sea A1, como lo vemos aquí. Y vamos a poner aquí que la expresión sea de 280. Listo. Vamos a seguir poniendo aquí nuestros parámetros. Recordemos, no unidades, es importante. Si ponemos unidades, vamos a ver que, por ejemplo, aquí vamos a tenerlas luego. Por ejemplo, aquí voy a poner 2. Aquí va a salir milímetros. Y vamos a tenerla que borrar. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto desde un principio. Entonces aquí no unidades. Nuestra segunda va a ser N1. Y vamos a tener que en N1 va a ser 5. Este va a ser el número de espacios. Si se fijan aquí, vamos a tener el número de espacios. Por ejemplo, N1. Y es el número de espacios que tenemos aquí. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos, pero vamos metiéndolos. Yo voy a adelantar un poco la grabación para meter todos mis parámetros. Aquí vamos a ver por ejemplo, tenemos nuestra primera fórmula. Y es importante empezarla a copiar desde aquí. Esta fórmula, por ejemplo, nos dice que A1, el que ya pusimos, se va a dividir entre el seno de 180 entre N1 por 1 grado. Eso es lo que significa esta fórmula. Y bueno, si no entendemos la fórmula, por ejemplo, pues aquí esto puede ser lo que nosotros bajamos de internet y podemos empezar a crear formas con fórmulas sin necesariamente entenderlas de la mejor manera. Por ejemplo, significa la raíz cuadrada de C1 elevada al cuadrado. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. La raíz cuadrada de C menos C cuadrada menos A cuadrada, y su raíz cuadrada. Entonces así lo vamos a poner y vamos a seguir. Y listo.
Ya tengo aquí todos mis parámetros. Ahora sobre estos parámetros yo voy a poder empezar a construir mi rueda. Entonces vamos a ver cómo construyo yo mi rueda sobre estos parámetros. Aquí vamos a ver que primero vamos a tener que construir este triángulo. Este triángulo va a ser sobre el que vamos a empezar a crear toda nuestra rueda. Entonces vamos a irnos a vamos a poner OK. Es importante que pongamos OK, si no puede ser que se nos borren todos nuestros parámetros. Vamos entonces a empezar a dibujar líneas. Y esta línea las vamos a dibujar sobre la cara superior. Entonces vamos a irnos a Top. Y en Top, aquí vamos a empezar a poner nuestro elemento. Entonces aquí vamos a poner puedo hacer ya un poquito. Bueno, vamos a dejarlo aquí para verlo. Vamos a empezar a hacer un triángulo. Es importante, aquí lo voy a hacer a propósito, pero es importante que al momento de dibujar nuestro triángulo no nos pase esto. Si se fijan aquí tengo aquí dos constraints. Tengo que esta es una línea vertical, vertical, y aquí esta es perpendicular a esta. Entonces estos parámetros, estos constraints, no los quiero, hay que borrarlos. Y lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a utilizar las medidas que tenemos acá. Por ejemplo, sabemos que esta medida es A. Entonces vamos a empezar a crear con nuestra herramienta de distancia, aquí en Sketch, aquí nuestra herramienta de distancia, de dimensión, perdón. Vamos a poner esta medida que sea A1. Si no podemos presionar Enter, podemos poner A1 por 1 y listo. De esta manera nos va a poner la medida. Ahora vamos a poner esta medida que va a ser C. Entonces vamos a presionar D, que es para dimensión nuevamente, y vamos a poner que esta medida, vamos a ponerle que, vamos a poner aquí botón derecho y que sea alineada. Vamos a poner que esta medida va a ser C1 por 1. Y se fijan, aquí va a ser la medida de C. Y por último vamos a tener la medida de B. Entonces nuevamente presiono D, vamos a ponerla aquí, botón derecho que esté alineada, y vamos a poner que mida B1 por 1 y listo. Ya tenemos nuestra figura de esta manera. Es importante que nuestro centro, este punto, esté en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que este punto sea coincidente con este punto. Entonces, listo. De esta manera ya tenemos dos puntos coincidentes. Y ahora vamos a hacer que esta línea sea paralela sea horizontal. Entonces vamos a poner que esta línea sea horizontal. Aquí me la puso vertical porque está más cercana a la vertical, pero puedo mover el punto de acá y que esté más cercano a este, y listo. Ahora esta línea vamos a hacerla que sea horizontal. Y listo, ya tengo mi figura. Si les llega a pasar esto, por ejemplo, en no presioné que fuera vertical, entonces lo que voy a hacer es presionar nuevamente dimensión, botón derecho, que sea alineado, y vamos a poner que sea C1 por 1 y listo. Tiene que ser A. Aquí tiene que ser A1 por 1 y listo. Aquí ya me aparece, se fijan, tengo mi A que es 280 y bueno, mi B va a ser la raíz cuadrada de C1 al cuadrado y A1 al cuadrado. Y bueno, entonces vamos a empezar, ya que tenemos esta figura, ahora vamos a dibujar un círculo. Tenemos que dibujar este círculo. Vamos a ver que vamos a tener que dibujar este círculo. Entonces el radio de este círculo va a empezar desde aquí hasta esta línea. Entonces vamos a empezar a dibujar un círculo. Podemos presionar la tecla C o podemos irnos aquí a círculo, este tipo de círculo. Vamos a hacer que nuestro círculo empiece desde este punto hasta mi final de la figura. Y bueno, ya tenemos el círculo. Y una vez que ya tenemos nuestro círculo, ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a crearle un pequeño agujero tal vez a nuestro círculo. Vamos a crearle aquí un agujero de 50 milímetros. Ahora que ya tengo mi círculo, vamos a crear estas líneas como líneas de construcción. Recordemos que si presionamos X, nos las va a crear como líneas de construcción. O también podemos ponerle aquí botón derecho y
normal o construcción. Y también vamos a hacerlo con esta línea. Listo, ya tengo todas mis líneas. Y se fijan, ya tengo estas tres. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear este espacio para empezar y estas líneas para empezar a crear los diferentes espacios que va a tener nuestra rueda de Geneva. Y bueno, vamos a tener aquí un círculo, vamos a crear aquí nuevamente un círculo. Si se fijan, el ancho de mi círculo va a ser W, entonces el ancho de este círculo W. Vamos a irnos a Sketch, Círculo, y en cualquier punto de esta línea, pero que aparezca con esta X, vamos a crear un círculo. Y este círculo vamos a tener que decirle que tenga el ancho de W1 por 1. Y listo. Aquí ya me aparece mi círculo. Puedo mover esta línea un poco para afuera. Y ya que tengo mi círculo, ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear las líneas que van a ir a los costados para crear estos espacios. Entonces vamos a ir a línea y vamos a presionar ahorita en cualquier punto de mi círculo y cualquier punto de este otro círculo. Lo voy a hacer de la misma manera en el otro lado. Entonces se fijan, aquí ya tengo estos constraints de que los puntos de mis líneas están conectados a los círculos. Y vamos a poner ahora que las líneas sean tangentes a este círculo. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar mi línea, voy a seleccionar mi círculo, y si se fijan, aquí ya me aparece el constraint de tangente. De la misma manera lo voy a hacer con esta. Y listo, ya tengo dos constraints de tangente. Ahora lo que voy a hacer es que esta línea sea paralela a esta. Entonces vamos a utilizar paralelo y listo. Vamos a ver que esta línea, a ver, aquí me está apareciendo que tengo un constraint de que esta línea es, si se fijan, esta línea es horizontal. Entonces lo único que voy a hacer es seleccionar mi constraint y vamos a utilizar paralelo. Y listo. Si se fijan, ya tengo este espacio paralelo a mi círculo. Y bueno, ya que tengo estas medidas, ahora lo que puedo hacer es crear las medidas, cuánto va a medir este espacio. Entonces se fijan, este espacio va a medir la medida de S, que va a ser A1 más B1 menos C1. Entonces vamos a irnos nuevamente a dimensiones y vamos a presionar acá y vamos a ponerle que este sea S1 por 1. Y se fijan, aquí ya me hizo el espacio perfecto de mi espacio. Y bueno, ya que tengo esto, ahora lo que voy a hacer es que vamos a empezar a crear un círculo. Si se fijan, vamos a tener que crear este círculo. Este círculo lo vamos a empezar a crear con las dimensiones de Z. Entonces vamos a crear este círculo. Este círculo lo vamos a crear desde acá. Si se fijan, lo que vamos a empezar a crear va a ser este agujero. Entonces este círculo va a tener las dimensiones de Z, pero si se fijan, Z va a ser muy pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo por Z por 2. Y listo. De esta manera ya tengo mi círculo. Z por 2. Si se fijan, mide 325. Y ya voy a tener, si se fijan aquí, mi círculo con la medida. Entonces se fijan, aquí ya tenemos prácticamente la figura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a extruirla. Entonces aquí voy a extruir mi figura y vamos a tomarla aquí, vamos a darle que tenga 50 milímetros. Y si se fijan, ya tengo la figura de esta manera. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar a crear los diferentes espacios. Para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama Pattern o como patrones. Y vamos a irnos a Sketch. Vamos a irnos aquí a Pattern. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar la figura. Vamos a irnos a Sketch. Bueno, vamos a irnos aquí a Create Pattern, Circular Pattern, y vamos a seleccionar las caras que queremos utilizar. Aquí voy a utilizar estas caras y esta cara. Y si se fijan, aquí me va a decir sobre qué
eje quieres utilizarlo. Aquí no voy a utilizar un eje, voy a utilizar la cara inferior. Y aquí me va a decir cuántos recortes quieres que haga. Yo le voy a decir que utilice mi cantidad, que va a ser N1. Recordemos que N1 era la cantidad de espacios, el número de espacios que yo tengo. Entonces, se fijan, en este caso tengo 5 espacios. Y me está creando los 5 espacios. Y al momento que presione OK, se fijan, aquí voy a tener ya lista mi rueda de Geneva. Esta la puedo guardar, recordemos que va a estar aquí en Bodies. Y la puedo crear como un nuevo componente. Entonces aquí le voy a poner Create Components from Bodies. Y listo, aquí voy a tener, esta va a ser la Driven. Porque recordemos que hay una que maneja y otra que va a ser manejada. Entonces Drive va a ser la que va a manejar, que va a ser la otra pieza que vamos a crear, y esta va a ser la que va a ser manejada. Entonces ya tenemos Driven. Listo. Ahora podemos también nombrar nuestro sketch. Este va a ser el sketch, sketch Driven. Y listo. Si se fijan, aquí ya tengo mi rueda. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro sketch. Vamos a aprender este sketch para poder también verlo. Y vamos a crear nuestro nuevo sketch. En este nuevo sketch lo que vamos a empezar a crear va a ser una línea que sea totalmente, que esté sobrepuesta a esta. Vamos a crear aquí, se fijan, esta pirámide. Aquí vamos a crear esto. Vamos a crear este pin. Y vamos a empezar a crear esta figura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos vamos a crear la línea. Entonces vamos a seleccionar desde el punto medio, acá, aquí creo que estoy, selecciono otro sketch, aquí voy a poner en sketches, sketch, y vamos a crearlo sobre este sketch, sobre este plano, perdón, y vamos a empezar nuevamente con nuestra línea. Vamos a empezar a dibujar aquí. Entonces que voy a crear mi línea. Ahorita no le voy a poner una distancia, vamos a crearla libremente, y lo que me interesa es que esta línea esté creada perpendicular a la línea de construcción que tengo acá abajo. Y bueno, de esta manera vamos a acabar esta línea. Y la distancia de este a este, si se fijan, va a ser B. La distancia de esta línea va a ser B. Entonces vamos a poner aquí, vamos a crear estas líneas como líneas de construcción. Vamos a seleccionarlas y vamos a presionar X. Y listo, ya las tengo como líneas de construcción. Ahora vamos a seleccionar esta. Vamos a decirle que esta tenga de alto B1 por 1. Y si se fijan, empieza a crear una línea mucho más adecuada. Y bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear nuestro arco. Voy a apagar el sketch primero y voy a seleccionar aquí. Bueno, primero tengo que crear un círculo. Si se fijan, el círculo va a ser Z. Entonces aquí vamos a empezar a crear nuestro círculo. Y listo, vamos a crear nuestro círculo. Presionamos la tecla C y vamos a presionar C y vamos a poner que sea Z1. Z1, recordemos que va a ser no por 1, sino por 2. Y bueno, aquí Z1 por 2. A ver, veamos. Z1 por 2. Z1 por 2. Listo. Se fijan, de esta manera ya tengo mi círculo. Este debería ser un poquito más pequeño que el anterior. Aquí debo tener yo algún error. A ver, revisemos. Se fijan, este círculo debe ser más pequeño. Debe tener un pequeño desfase para que no roce. Se fijan, mi Z va a ser la combinación de Y1 menos T1. Entonces aquí mi primer círculo debería ser la distancia, creo que de Y.
lo revisaré. Vamos a ver. Sí, efectivamente mi círculo es este círculo, si se fijan lo que le estoy poniendo es Z en el 2. Lo que tengo es que este círculo tiene que ser Y1 del primero. Entonces vamos a irnos a Sketch 1, vamos a apagar este y vamos a poner que el círculo, el primer círculo, vamos a poner aquí el botón derecho, Edit Sketch. Este círculo, si se fijan, tiene la medida de Z1. Entonces lo que vamos a ponerle es que sea Y1. Y de esta manera Y1 por 2 y va a ser un círculo un poco más grande. Y listo. De esta manera vamos a tener un círculo más grande. Y ahora que haga mi Sketch 2, si se fijan, este va a ser un poco más pequeño. Esa es la única diferencia. Tenemos el Sketch 1, perdón, el Sketch 1 con el círculo Y1 y el círculo de Sketch 2 con Z1. Entonces vamos a seguir. Entonces ya una vez que tengo este círculo, ahora lo que voy a hacer es que vamos a empezar a crear un arco. Necesitamos empezar a crear este arco. Si se fijan aquí, vamos a crear este arco y vamos a utilizarlo con un arco de 3 puntos. Empezamos por este punto y lo trazaremos hacia acá. Entonces vamos a seguir. Tengo aquí entonces mi herramienta de arco, Sketch, Arc. Vamos a ponerle Center Point Arc. ¿Esto qué quiere decir? Que van a empezar a crear un arco desde el punto central. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un poquito más hacia la izquierda. ¿Cuál va a ser mi punto central? Mi punto central va a ser el punto medio de este triángulo que creé. Aquí vamos a poner el punto medio y si se fijan, lo voy a terminar de este lado. Y de esta manera ya tengo el primer arco. Una vez que ya tengo este arco, vamos a continuar con la construcción de nuestro primer pin. Se fijan, este pin va a tener va a ser de 75 y vamos entonces a crearlo acá. Vamos a poner aquí nuestro pin. Nuestro pin es importante. Vamos a prender el otro. Si se fijan, aquí los dos puntos quedaron muy cercanos. Entonces vamos a crear nuestro círculo con la tecla C y vamos a crearlo no en el punto del triángulo, sino en el punto del sketch anterior. Entonces vamos a crearlo ahí y vamos a ponerle que sea P1 por 1. Y se fijan, aquí me está creando mi círculo de 75. Se fijan, aquí tengo bastante espacio para que pueda funcionar. Y bueno, de esta manera, se fijan, ya tengo mi base esencial para la rueda de Geneva. Ahora lo que tengo que crear es el fondo. El fondo lo vamos a crear, vamos a irnos nuevamente a Top y vamos a crear un espacio desde este punto. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ahorita voy a crear una línea y vamos a poner que esta línea va a tener desde acá hasta acá unos 25 milímetros. Es importante seleccionar esta línea. Vamos a seleccionarla. Para seleccionarla podemos dejar presionado el clic izquierdo de nuestro mouse y aquí nos va a aparecer, por ejemplo, lo voy a soltar y me van a aparecer los diversos elementos que hay atrás. Entonces se fijan, aquí me aparece mi línea y esta línea, presionando X, la voy a convertir en una línea de construcción. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a crear un nuevo círculo con C y el círculo va a ir desde el punto central hasta mi línea de construcción. Entonces de esta manera ya tengo mi elemento aquí. A este también le voy a crear en su parte central un círculo de 50 milímetros. Y listo. Ahora ya que tengo estos elementos, puedo empezar a extruir. Vamos a empezar a extruir. Y para extruir vamos a irnos aquí a Extrude. Y vamos a seleccionar primero estas caras, las que me interesan empezar a extruir. Aquí me interesa que estos dos estén juntos. Bueno, esto lo puedo crear como un agujero posteriormente. Aquí tengo una línea que me está interrumpiendo.
Entonces se fijan aquí, lo que puedo hacer es seleccionar esta línea y crearla como una línea de construcción. Esta línea como una línea de construcción, y así que no me estorbe al momento de estar construyendo. Botón derecho. Creo que este está aquí en mis sketches todos. Listo. Se fijan, aquí ya la construí, la creé como una línea de construcción. Y ahora sí ya puedo empezar a extruir de una mejor manera. Entonces vamos a extruir y voy a extruir esta pieza y voy a extruir esta pieza de acá. Estas las voy a extruir 50 milímetros y se fijan, aquí ya tengo mi primera pieza. Voy a ponerle New Body y se fijan, aquí ya tengo mis dos cuerpos. Ahora lo que voy a hacer es que sobre el mismo sketch vamos a prenderlo nuevamente y vamos a volver a extruir, pero ahora vamos a extruir hacia abajo. Es importante que nosotros apaguemos, bueno, aquí vamos a juntarlo. Si tenemos, por ejemplo, dos cuerpos, estos dos cuerpos, y tuviéramos también el mismo cuerpo de esta rueda en bodies, se van a pegar todos al momento de que yo haga un join. Ahorita vamos a verlo. Vamos a seleccionar vamos a seleccionar todos los elementos de abajo, excepto el círculo, y vamos a crear una extrusión. Aquí vamos a crear una extrusión para abajo de menos 50. Y se fijan, aquí le voy a poner que haga un join, y se fijan, me acaba de pegar todos estos elementos. Entonces todos estos ya son una figura. Esta va a ser mi nueva figura, y esta figura le vamos a llamar driver. Entonces aquí vamos a seleccionarlo y vamos a poner driver. Entonces se fijan, aquí ya tenemos nuestras dos figuras. Tenemos la figura principal y, bueno, el driver, y tenemos el driving. Al momento de que esta entra, esta va a empezar a dar vueltas. Para empezar a crear nuestros giros vamos a necesitar una figura base. Entonces vamos a ponerle nombre a este sketch. Vamos a ponerle que sea sketch driver, y ahora vamos a crear un nuevo sketch. Vamos a ponerle stop sketch. Vamos a crear un nuevo sketch sobre el plano, más bien vamos a poner que empiece a dibujar sobre este plano. Y si se fijan, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un círculo, un cuadrado, aquí el rectángulo, o más bien sería un rectángulo. Vamos a poner un rectángulo de las medidas que sean, únicamente que cubran las dos piezas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear dos elementos para que se creen unos tubitos sobre los que se mantengan estas dos figuras. Entonces, sobre la vista superior, aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear dos círculos con mi tecla C. Vamos a acercarnos un poco más y voy a crear aquí, si nos acordamos, los círculos eran de 50, y voy a ponerle menos T1 por 1. T1 por 1 va a significar, recordemos que aquí T1 va a ser nuestra separación permitida. Entonces nosotros estamos creando estos círculos paramétricamente. Entonces vamos a acercarnos nuevamente y vamos a crear nuestros círculos. Aquí vamos a poner 50 menos T1 por 1. Y listo. Se fijan, aquí me acaba de crear mi círculo de 45. Ahora, por ejemplo, vamos a crear el siguiente círculo aquí, y va a ser 50 menos T1 por 1. Listo. De esta manera ya tengo mis dos círculos. Puedo apagar mis dos figuras para empezar a trabajar de una manera más cómoda. Si a ustedes les creo, por ejemplo, como a mí, aquí dos figuras, pueden borrar el círculo exterior para que no les vaya a confundir. Aquí tenemos en este
este círculo adicional, no sé por qué, pero vamos a borrarlo. Y listo, ya tenemos nuestra figura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a extruir. Al momento de extruir, vamos a extruir los dos tubos. Entonces vamos a extruir este tubo y este tubo. Vamos a poner nuestras dos figuras y vamos a sacarlas aquí. Entonces se fijan, aquí lo extruí menos 150 milímetros y listo, tengo mis dos figuras, mis dos tubos. Se fijan, al momento de extruirlos quedan bien embonados. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear sobre el Sketch 3, lo voy a volver a aprender y voy a empezar esto no me pone atención. Voy a empezar a crear la base también. Entonces vamos a extruir la base aquí, vamos a extruirla para abajo y vamos a ponerle que también tenga menos 50 milímetros. Vamos a ponerle que haga un join. Entonces se fijan, aquí vamos a tener, aquí hay una cosa interesante. Se fijan, al momento de hacer el join solo lo hizo sobre uno, y es porque en la base debo seguir teniendo una diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí voy a misma control Z y voy a apagar mis dos sketches, y aquí tengo que borrar este círculo. Este círculo es importante que lo borremos, si no nos va a pasar que no vamos a poder unir los dos cuerpos. Voy a hacer nuevamente la extrusión de los dos, este y este. Vamos a hacer que tengan, recordemos, unos 150 milímetros, que sean nuevos cuerpos. Vuelvo a prender voy a extruirlo, vamos a extruirlo para abajo 50 milímetros y vamos a ponerle que haga un join. Y se fijan, ahora toda esta es una misma figura. Puedo apagar mi sketch y listo. Ahora ya tengo esta la voy a crear como un nuevo componente y vamos a llamarle a esta, que se llame body. Entonces ahora ya tenemos todos nuestros componentes para hacer la rueda de Geneva y vamos a empezar a trabajar con joints. Bueno, también lo que me interesaría, por ejemplo, es empezar a ver cómo podemos trabajar con diferentes parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar mis parámetros, y uno de los parámetros que se va a notar más, por ejemplo, va a ser el número de partes. Si yo quiero que tenga, por ejemplo, 7, aquí lo cambio. Se fijan, mi rueda de Geneva acaba de cambiar a 7. Entonces aquí tengo 7 elementos. Se fijan, siguen embonando. Puedo poner hasta, por ejemplo, 15. Entonces se fijan, mi rueda de Geneva sigue funcionando de la misma manera, pero con diferentes elementos. Y bueno, aquí por ejemplo vamos a volver a ponerle 5. Y puedo, por ejemplo, si quisiera tener más espacio, más tolerancia, puedo poner, por ejemplo, una tolerancia de 10. Y se fijan, todas va a haber una mayor separación y va a haber todo se va a ajustar a estas medidas. Se fijan también los tubos interiores, porque tengo las medidas de acá. Entonces vamos a ponerle que nuevamente sea 5, modify, change parameters, aquí nuevamente 5, ok. Y bueno, vamos a empezar a crear joints. Recordemos que los joints van a estar en la parte superior. Ahora puedo ya esconder un poco más mis elementos. Y bueno, vamos a empezar a crear joints. Aquí van a estar los joints en Assemble. Y vamos a poner a crear joint como as built joint. Y vamos a seleccionar primero nuestra rueda. Después vamos a seleccionar nuestra base. Y vamos a crear un joint. Si se fijan, aquí yo tengo el tipo de joint en Revolute. Ustedes generalmente lo van a tener en rígido, entonces les va a aparecer algo así. Vamos a ponerle que sea Revolute. Revolute. Y vamos a poner que el punto central sea la parte central del tubito. Entonces se fijan, ahora el tubo está girando sobre el eje Z. Entonces vamos a ver que está girando de esta manera. Vamos a ponerle OK. Vamos a repetir lo mismo. Se fijan, aquí ya se creó el joint.
Vamos a repetir lo mismo con el otro. Entonces vamos a seleccionar primero nuestra figura, después nuestro elemento y vamos a crearlo igual sobre el tubo. Entonces ya tenemos lo mismo. Sobre este ya podemos entonces empezar a girarlos. Por ejemplo, puedo girar aquí mi joint y puedo crear estos efectos interesantes. Para empezar por ejemplo, a crear como en el primero que vimos, que por ejemplo los joints hacen esto. Por ejemplo, que cuando yo muevo el joint, las dos piezas se mueven. Vamos a tener que activar una de las opciones de Fusion. Y esta va a ser el activar acá en Assemble, Enable Contact Sets. Una vez que ya tenemos Contact Sets, se fijan aquí van a aparecer. Y vamos a ponerle Assemble y Enable All Contact. Ahora, al momento que yo haga clic derecho y ponga Drive Joints, ahora si se fijan, mi figura va a ser manejada. Entonces, listo. De esta manera ya tenemos podemos empezar a crear diferentes tipos de simulaciones. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a empezar a crear ahora vamos a crear para poder ver cómo funciona nuestra figura. Vamos a ponerle aquí Assemble y vamos a ponerle Motion Study y por ejemplo vamos a irnos aquí al cuadro 100. Voy a dirigirme al cuadro 100 y vamos a empezar a crear aquí, por ejemplo aquí en el 100 vamos a seleccionar nuestros dos joints. Bueno, en realidad aquí el único que necesito va a ser el 2. El 2 va a ser el que va en el 100, va a girar 720 grados. Listo. Entonces vamos a verlo aquí. Y si nos fijamos, aquí está haciendo 2 vueltas. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí que lo haga infinito. Y podemos ver cómo está trabajando nuestros dos elementos de nuestra rueda de Geneva. Vamos a ponerle OK. Aquí vamos a ponerle pausa. Puede ser que tarde un poquito en parar. Recordemos que estos procesos le van a pedir un poco a nuestra computadora. Entonces es importante que tengamos un poquito de paciencia si se puede llegar a medio trabar. Aquí no está parando. Parará en un momentito. Si pueden, denle instantáneamente clic después de que lo crearon. Ahorita ya parará en el siguiente. Si no, lo detendré un momento en lo que para. Listo. Y ahora de esta manera ya tengo aquí, se fijan, mi Motion Study y puedo ver mis figuras. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar vamos a aplicar unos materiales a estos. Recordemos que para aplicar materiales lo que hacemos es que nos vamos aquí, botón derecho, Appearance. Vamos a hacer que nuestros elementos sean de aluminio. Vamos a hacer que el primero sea de aluminio azul, el segundo sea de aluminio rojo y la base sea de aluminio gris. Entonces se fijan, aquí ya los puedo diferenciar de una mejor manera. Ahora vamos a ver, ya creamos nuestros estudios de movimiento, pero también nosotros podemos hacer, por ejemplo, animaciones sobre esto. Por ejemplo, yo quisiera ver cuál es el armado de cómo está armado este elemento. Entonces aquí, por ejemplo, me puedo ir a Model y nos podemos ir a la sección de animación. Y bueno, aquí en la sección de animación, todo lo que yo haga va a ser grabado. Entonces, por ejemplo, se fijan, aquí yo moví mi cámara y hice una animación. Entonces, por ejemplo, aquí me interesa en el principio poner la cámara en este punto y voy a adelantarme, voy a borrar esta animación. Voy a irme al segundo 4, aquí, 4, y por ejemplo voy a ponerlo del otro lado y voy a hacer un zoom out. Entonces se fijan, ahora tengo ese movimiento de cámara. Ahora, por ejemplo, vamos a ver otra cosa. Aquí me van a aparecer mis componentes. Bueno, recordemos que es importante estar salvando.
constantemente. Aquí yo voy a guardar mi componente como Geneva Wheel 3. Y listo, aquí ya están los componentes de este. Y por ejemplo, aquí va a ser interesante que nosotros podemos crear, se fijan, Auto Explode All Levels. Entonces, por ejemplo, aquí selecciono todos mis componentes y les pongo Auto Explode. Entonces, aquí va a crear una explosión de mis componentes. Por ejemplo, aquí voy a poner que los componentes se expandan. Nosotros elegimos qué tanto queremos que se expandan. Por ejemplo, me parece que esa sería una buena distancia. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo poner, los voy a seleccionar nuevamente. Aquí voy a poner Auto Explode. Aquí voy a poner que sean de esta manera. Y aquí vamos a poner que esté totalmente explotado. Y vamos a poner que la cámara esté en este punto. Vamos a ponerle OK. Y si se fijan, aquí me acaba de crear cómo se están moviendo este Auto Explode. Aquí puede ser que voy a poner la cámara en el 4, un poco más separada para que se vea el Auto Explode. Vamos a ponernos nuevamente en el cuadro 0. Vamos a seleccionar todos nuestros componentes, Auto Explode. Aquí vamos a ponerles que esté en 0. Aquí en el 4 va a estar vamos a separarlo de esta manera. Vamos a ponerle así. Y vamos a ver cómo está funcionando. Aquí se fijan, se está yendo un poquito más adelante, pero aquí puedo yo bajarlo. Aquí vamos a subir un tantito. Listo. Aquí puedo separarlo tantito, si se fijan. Aquí están totalmente pegados. Es como un poco como un editor de video. Les puedo hacer más pequeño a 4. Entonces vamos a ver cómo está mi vista normal. Voltea y se ven los elementos separados. Yo podría, por ejemplo, aquí ponerlo de esta manera para notar mucho más la separación. Entonces, por ejemplo, aquí puedo separar los elementos. Y bueno, por ejemplo, yo podría, si quisiera crear esa animación y quisiera regresarla, podría aquí duplicar este storyboard y puedo ponerle aquí, bueno, duplicar, copiar. Aquí puedo crear uno nuevo. Aquí lo voy a duplicar. Paste. Y se fijan aquí, lo voy a poner un reverse. Entonces se fijan, aquí tengo este storyboard, pero ahora en reversa. Y empiezo a tener animaciones interesantes. Ahora, por ejemplo, lo que puedo hacer es publicar este video, pero no, antes me gustaría, por ejemplo, empezar a animar estas ruedas. Por ejemplo, puedo aquí, vamos a poner que la cámara de termine en la vista un poco en perspectiva, y vamos a hacer que esta rueda gire. Entonces, por ejemplo, aquí no se van a mantener los joints, es una de las cosas que todavía no hay, pero por ejemplo podemos aquí seleccionar nuestra figura y podemos girarla. Por ejemplo, aquí voy a hacer que esta figura del segundo 4 al segundo 8 gire sobre Y hasta llegar a este punto. Vamos a poner que no se encimen. Vamos a poner la que está en la vista mejor cenital. Vamos a hacer que no se encimen. Aquí me dificulta un poco el ver, pero vamos a ponerla en este punto. Y ahora voy a poner OK. Aquí se fijan, la figura giró, llegó a este punto, y después vamos a bajarla en el segundo 8. Vamos a bajarla nuevamente, transformar,
Vamos a bajarla hasta... No veo muy bien, puedo moverme. Okay. Si se fijan, ahorita la está grabando todo lo que hace mi cámara. Si no quisiéramos que la grabara, aquí podemos presionar. Entonces me parece que es bueno ahí. Vamos a ver cómo se ve. Entonces al momento que llega aquí, vamos a tener que mover esta vamos a ponerle que esté en este punto. Vamos a animar el último punto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, vamos a ponerle cancelar. Aquí llega a este punto y tiene que bajar totalmente. Entonces vamos a seleccionar esta, vamos a animarla y tiene que bajar más o menos a este punto. Entonces vamos a ver. Entra en este punto. Vamos a hacerlo un poco más larga. Aquí va a hacer un poco de ajustar. Igual tendrá que ser más lento. Bueno, más bien más rápido. Puedo volverlo a hacer. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar este. Lo voy a borrar. Delete. Y voy a seleccionar nuevamente mi figura. Vamos a poner que cuando regresa está ahí. Vamos a poner el transform. Vamos a poner ahora en el punto medio. Vamos a poner aquí, ok. Vamos a ponerla en el punto medio. Ahí está. Ok. Vamos a ponerla al inicio. Listo. Puedo irlo ajustando. Puedo hacer que ahí esté en esta posición. Listo. Ahí gira esta posición. Ahí continúa. Ahí puedo ponerla en esta posición. Y por último, que continúe. Bueno, si fijan, es un poco más sencillo con los joints, pero bueno, aquí podemos crear ya una animación interesante de cómo funciona nuestra rueda de Geneva. Y bueno, esto lo puedo exportar yo como un video. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner que exporte todos los storyboards que cree y le voy a poner que lo haga del tamaño aquí de 800 por 444. Vamos a ponerle OK y lo voy a guardar en mi computadora. Y bueno, si quieren también guardarlo, pues se puede guardar en la nube. Y aquí le vamos a poner que sea tipo MP4. Vamos a guardarlo. Y bueno, va a tardar un poco. Va a publicar el video. Y vamos a tener un video que, por ejemplo, pudiéramos enviarle si estuviéramos haciendo este prototipo. Se lo podemos enviar a un cliente, podemos enviarlo para revisión para alguna cosa. Y bueno, vamos a ver cómo quedó. Vamos a irnos al escritorio y vamos a ponerle, aquí yo lo guardé como un title. Y vamos a ver el title. Aquí tengo, veamos cómo lo guardé. Aquí se llama Geneva Wheel.
Geneva Wheel. Y se fijan aquí, vamos a ver cómo está nuestro video. Baja y entra. Funciona, digo, sería cosa de ajustarlo, pero listo. Y esto ya lo tenemos de esta manera. También, por ejemplo, vamos a poder crear cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a poder crear renders. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un render. El render se va a ver interesante con las sombras. Y por ejemplo, lo que podríamos hacer es también nosotros podemos cambiar diversos elementos. Por ejemplo, aquí podemos también cambiar nuevamente materiales y podemos cambiar elementos de la escena. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, mis elementos de la escena se ve como plano. Entonces aquí, por ejemplo, yo no quiero que tenga un color plano, quiero que tenga un ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que se ve como un estudio. Aquí tengo el estudio, tengo las luces. Por ejemplo, tenemos cosas más interesantes aquí en Environment Library. Y por ejemplo, podemos poner cualquiera de estos. Por ejemplo, uno que se ve interesante va a ser este de plaza. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder poner nuestro elemento en la mitad de una plaza. Todos estos elementos que están acá abajo se pueden bajar. De hecho, se bajan un poquito rápido. A ver si en lo que estamos haciendo esta pieza se baja uno. Y bueno, aquí en Settings, por ejemplo, voy a poder pegar mi elemento al piso, por ejemplo, para que se vea de esta manera. Y vamos a poder, por ejemplo, poner reflexiones. Si las necesitáramos, podemos poner elementos de la cámara, la distancia focal. Y bueno, vamos a poder cambiar muchos elementos de nuestra imagen. Se fijan aquí, acabo de bajar otro, que es el de Crossroads. Lo voy a cambiar. Y por ejemplo, aquí podemos poner nuestro gran de Geneva. Y podemos sacarlo como una imagen para render. Entonces, por ejemplo, aquí puedo renderearlo en mi canvas. Entonces, se fijan, va a empezar a crear el render. Aquí, por ejemplo, me dice cuánto tiempo ha pasado y cuántas han sido las iteraciones que tiene. Entonces, por ejemplo, ahorita me interesa, cuando llegue a excelente, yo puedo moverlas y podemos también darle el render final. Voy a cortar un poquito la grabación en lo que termina. Listo, ya terminó. En realidad mi render tomó en pantalla 69 segundos con un total de 64 iteraciones. Y bueno, aquí por ejemplo, lo que yo podría hacer es guardar esta imagen. Voy a guardarla. Y por ejemplo, puedo guardarla aquí en mi computadora. Y vamos a guardarla como un PNG. Y vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, aquí Geneva Wheel. Y tengo este render que puedo enviar. También podemos enviar un render acá. Por ejemplo, puedo poner que tenga diferentes formatos. Por ejemplo, puedo hacer que sea para un formato de video 720, por ejemplo. Vamos a ponerle que tenga, aquí podemos ponerle Advanced Settings, por ejemplo, que tenga una calidad estándar. Y bueno, más bien está en Advanced Settings, ustedes pueden ponerle aquí. Vamos a hacer algo que sea rápido, por ejemplo, vamos a poner que sea un poquito abajo del estándar para que sea más rápido. Y vamos a ponerle el estándar y voy a cortar la grabación. Y listo. Entonces se fijan, aquí está empezando el render. Este es el render que está haciéndose. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda. Y listo, por ejemplo, esta tardó 108 segundos. Y aquí abajo voy a poderla ver. Por ejemplo, aquí voy a poder dar doble clic. Aquí debería aparecerme. Vamos a poner donde se fijan, aquí me va a aparecer los atributos que le dimos, 1280 por 720. No sé por qué en este momento no me la está abriendo, pero voy a cerrar un poquito mi render gallery. Y aquí adentro aparecen las imágenes. Y bueno, aquí ustedes los van a poder abrir de manera normal. Pero de esta manera ya vimos entonces el modelado, animación
y y algo de render. Y bueno, eso sería todo.